Bienvenidos a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, de Grupo FM Multimedios. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Soy su servidor Francisco Ávila Camberos, a sus órdenes, conduciendo esta mañana el programa. Y, como lo prometido es deuda, habíamos comentado la vez anterior, en el último programa, que íbamos a tener la presencia nuevamente del contador Mario Humberto Ortiz Sotelo. La razón es muy sencilla. El tema que estamos tratando sobre los resultados de esta administración, a los casi 6 meses de haber iniciado, pues era o es un tema lo suficientemente complejo, lo suficientemente extenso como para poder tratarlo en un solo programa. Hicimos el compromiso de que nos iba a volver a acompañar el contador Mario Ortiz Sotelo y pues aquí está, otra vez con nosotros. Con el gusto de siempre. Por lo cual le damos la bienvenida y le agradecemos que haya aceptado la invitación. No, con el gusto de siempre y el placer de compartir con ustedes lo poco que uno puede ver o distinguir en este mare magnum de acontecimientos buenos y malos. Muy bien. Mario, para que quienes nos ven por primera vez sepan quién eres tú, debo comentarle a nuestros radioyentes que eres egresado del Instituto Politécnico Nacional. Correcto. Que además tienes una maestría en Derecho Tributario por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, que eres una persona que se ha dedicado mucho a estudiar cuestiones de tipo administrativo, a revisar proyectos, la viabilidad desde el punto de vista financiero de proyectos de inversión, que tienes una vasta experiencia que pues utilizas en las pláticas que das y desde luego aprovechas para las empresas que reciben asesoría de tu despacho. Yo creo que con eso, para no llevar todo el programa… Ya fue muy elocuente todo eso y agradezco. Con eso más o menos damos una semblanza de lo que ha sido tu trayectoria profesional. Y entrando en materia, pues estamos viviendo una situación que no se había presentado en muchos sexenios, donde la opinión del público generalmente se ha ido dividiendo. El presidente de la República se ha encargado en buena parte de alentar esa división, porque a los que lo apoyan pues les denomina el pueblo sabio, y quienes no lo apoyan o quienes piensan que las decisiones que está tomando no son las adecuadas, pues lo menos que les dice es que son fifís, que son enemigos del progreso y que se oponen a lo que él llama la cuarta transformación, que él considera, en su muy particular punto de vista, que es la solución a los problemas de México, mientras que hay otras personas que piensan que, entre las cuales yo me incluyo desde luego, pensamos que están aplicando fórmulas que ya se utilizaron en el pasado en México y que pues lamentablemente no dieron resultados. Cuando el gobierno trata de controlar la economía, de controlar pues las actividades que tienen que hacer o realizar los ciudadanos, los empresarios, empieza a invadir digamos esferas o ámbitos que no son exactamente su competencia, porque el gobierno debe de dedicarse a gobernar, no hacerle al empresario, no pretender controlar la economía. El gobierno debe ser un árbitro en todo caso, pero no convertirse en un agente económico donde con recursos públicos se ofrece hacer o invertirlo, más bien diríamos gastarlo, en proyectos que tienen una dudosa rentabilidad. Así es, eso es lo grave. Hay varias cosas que son graves. En el estilo administrativo, para mí, todo lo que quieras administrar, desde un hogar, un área de finanzas de una empresa, la producción de una empresa, las compras de una empresa, lo que tú quieras. Hoy hemos concluido en alguna palabrita que dije aquí que nosotros le llamamos POEC, por sus iniciales, que es hay que planear,
O sea, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a ver qué es lo mejor que podemos hacer contando en cuenta nuestros recursos limitantes, etcétera. Vamos a planear qué es lo mejor. Después vamos a organizarnos, la ODEPOIC, vamos a organizarnos a ver qué va a hacer cada quien. ¿Para qué? Porque definitivamente desde el principio aquel dicho viejísimo romano, divide y vencerás, sí, pues hay que dividir las tareas para que logremos que mediante la delegación de los quehaceres se logre hacer el todo. Cada quien que haga su parte y con eso vamos a lograr hacer el todo. Yo viví en tu caso es particular cuando hiciste una construcción de un súper aquí muy cerca, que me acuerdo que como la limitación a tiempo, conseguiste a los mejores de cada área y repartiste, usted se encarga de los movimientos de tierra, de los pavimentos, de los alumbrados, de los aires acondicionados, mi gente, tu gente en este caso, a la edificación y alcanzaste el éxito. Terminamos la obra 2 semanas antes. 2 semanas antes, porque se planeó qué se tenía que hacer cada semana y así ibas viendo que cada semana se hiciera lo que se tenía que hacer y sí, solo sí, ibas a alcanzar el éxito. Si te esperas hasta a ver si llegamos, pues no vas a saber. A lo mejor no llegas. No llegas, entonces planear, organizar y luego ejecutar. Todo eso que dijimos que íbamos a hacer, ahora sí hay que hacerlo. Entonces hay que ver si el equipo que puse lo sabe hacer y si no hay que cambiar inmediatamente, porque si no, no vamos a llegar. Si los ejecutores no son los adecuados, se va a detener el proceso. Entonces, pues esto se llama proceso administrativo. Y ya que se logra todo, incluso no para ahí la tarea. Ya lo hiciste, sí lo hiciste y lo lograste. Viene lo que llamamos afilar la herramienta otra vez. Es la retroalimentación, el control. Ya se hizo bien, vamos a ver ahora si el control, salieron bien los costos, no hubo accidentes, o sea, todos los parámetros que hacen que sea una cosa de calidad se deben de estudiar para ver qué se puede corregir y entrar a lo que se llama la mejora continua. Entonces, aquí que vemos muy baja planeación. Ahorita está siendo criticado el Plan Nacional de Desarrollo porque se ve como una lectura de un libro de buenos propósitos, pero no hay una planeación estratégica de qué se va a hacer, cuándo se va a hacer, quién lo va a hacer, con qué se va a hacer, con cuánto financiamiento propio y cuánto ajeno, de qué variables depende, que eso es lo que no se tiene y eso es lo que hace que no se vea una planeación adecuada en lo que debe ser la obra pública, que se conoce como el plan de desarrollo y que por ley debe de hacer cada administración, precisamente para evitar el sistema de ocurrencias. Es decir, este es mi plan, esto es lo que yo voy a hacer, y con esto, de manera concatenada, o sea, al sumar esto, más esto, más esto, más esto, vamos a lograr llegar a esta visión de país que tengo para dentro. A esa meta. O a esa meta, o a esas metas. Entonces, ese es algo que no vemos. Hoy, tristemente, vemos que se está anunciando que Mérida, Chetumal y algunas otras ciudades, Valladolid, se van a quedar sin luz. Entonces uno pensaría, bueno, ¿qué pasó? ¿Se estalló la planta? ¿Estalló una subestación? No, una plataforma gasera de Pemex que ya lleva mucho tiempo que no alcanza sus estándares, hoy se dan cuenta que no va a haber gas suficiente y que entonces no va a haber producción de electricidad suficiente en esta época de calor para la capital de un estado y para muchos otros. ¿Qué faltó ahí? Planeación. No planearon bien, porque si no, pues importo gas, el gas está baratísimo, es una de las materias primas más baratas y más útiles para generar energía eléctrica, no me la da la plataforma, la traigo, yo uso hasta la misma infraestructura y me conecto a la misma plataforma, que en lugar de que salga de su propia producción, pues le conecto un barco que está aquí, lo puedo traer, no sé, cuando mucho en una semana, pero tomando en cuenta de la producción que tiene Estados Unidos, yo me atrevería a decir que a lo mejor en 5 días, 4 días puedo traer un barco gasero, ¿sí? Y entonces atiendo las necesidades. Pero lo que yo había dicho también, el ICI, que anteriormente atacó mucho a México con la política del sexenio anterior, que era incapacidad, corrupción e impunidad, hoy me reservo la corrupción, pero la incapacidad sigue manifiesta. No vemos actores en la política que sean los hombres, los mejores hombres, para atacar, para planear, para ejecutar, para controlar, y entonces nos están llegando a las metas. ¿No sería tan difícil a lo mejor lograr una adecuada administración de una empresa paraestatal si el gobierno de este país o de cualquier otro tuviera la sensibilidad
la imaginación, la visión de lo que quiere alcanzar, y para ello contratar a las personas más preparadas de aquí o del extranjero, para traer a los más capaces, a los más experimentados, a los que podían sacar al buey de la barranca de esa empresa. ¿Y qué es lo que hace? Pues cada 3 o cada 6 años contrata unos nuevos. ¿Y quién es el director de Comisión Federal de Electricidad? Pues es un señor político que en aspectos técnicos probablemente no tengan la capacidad necesaria para poder llevar a buen puerto esa empresa. Pero si además la recibe ya con números rojos, pues entonces casi a veces se trae gente para que le den una santa sepultura. Y en lugar de ayudar a que esas empresas pudieran remontar el marcador adverso, y trabajar con eficiencia. Y digo, criticando de manera constructiva, no criticando por criticar. Todos nos llega el fin de semana, el viernes, llega una edad donde ya no vas a tener tus mejores capacidades, ¿sí? Entonces, esa es otra. Y unos pero la incapacidad la vemos, y digo, lamento decirlo, pero también vemos Pemex, una de las empresas petroleras que fue de las más grandes del mundo. Hoy sigue siendo de las más grandes, pero por su deuda. ¿Quién debe dirigir Pemex? O un ingeniero petrolero experto para que vea todos los enormes problemas y que pueda tener la idea de cómo armar un equipo para que dé solución. O 2, un financiero experto que pueda reestructurar y manejar esa deuda y manejar un esquema de confianza con los inversionistas para que no se ahogue Pemex, porque si se ahoga Pemex, después ¿qué va a pasar? Que esa deuda la tiene que absorber el gobierno federal, y entonces eso le va a pegar en la calificación del gobierno federal, que desgraciadamente creo que va a pasar muy pronto. Entonces, ¿por qué? Porque no tenemos a la gente adecuada en el puesto adecuado. Sí, no puede ser un ingeniero agrónomo, con todo respeto, que creo que ni siquiera está titulado, pero vamos a hacer un lado el hábito, no hacia el monje. Pero a dirigir una empresa de esas, yo no sé, tengo muchos clientes gasolineros y de empresas petroleras, pero su currículum, pues luego lo primero que te piensas es que tengas experiencia en el manejo de lo que vas a hacer. Sí, si eres una empresa ya de cierto tamaño, si no tienes más que pagar al recién egresado, pues te la juegas a ver cómo te va, pero cuando tienes el destino, la obligación de manejar un patrimonio grande, tienes que buscar a los mejores hombres. Igual que el director técnico de la selección tiene que buscar a los mejores delanteros, medios, defensas y portero. Esa es la obligación de un líder, ese es el verdadero líder. El liderazgo se distingue porque sabe formar un equipo vencedor. Si yo no llevo vencedores, si yo no llevo gente capaz de resolver la problemática, capaz de hacer lo que dijimos en un principio, a la hora que me organice, de desempeñar, ejecutar, gestionar adecuadamente la parte que le toca hacer, entonces todas las partes se van a complicar y me van a complicar toda la administración, y voy a acabar con un problema deslucido. Si los defensas no contienen a los atacantes, si el portero no para los balones, si los medios no reparten juego para adelante y los delanteros no meten gol, pues van a decir cambien al director porque no funciona esta selección. No ha sabido armar equipo. No ha sabido armar equipo. Eso es lo primero que se tiene que saber hacer, armar el equipo. Ese es el principio del liderazgo. El líder no es el que sabe más que los demás, no, es el que sabe escoger a los mejores. Hay una frase que ya lo hemos comentado en otros programas, vale la pena repetirla, de un magnate del acero de Estados Unidos, un señor Carnegie, del siglo XIX, levantó un emporio, y él mandó poner en su tumba un epitafio que decía: debo todos mis éxitos a que siempre supe rodearme de gente más capaz que yo. Así es. Pero cuando alguien teme que el subordinado lo rebase porque es más capaz, en lugar de ver cómo puede aprovechar las capacidades que ese subordinado tiene, y busca subordinados que le digan que sí a todo lo que el líder propone, pues entonces está anulando de alguna forma la posibilidad que tiene esa empresa de salir adelante. Y en el caso de un país que es también una empresa que es de todos los mexicanos, pues simplemente nos están condenando de alguna manera al rezago. Y el ser humano y quien está en el poder es en general, la gente es muy abierta a escuchar lo que uno quiere oír. Aquí en México tenemos un ejemplo claro con el licenciado López Portillo,
que tuvo a dos personas. Uno era David Ibarra en Hacienda y el otro en Programación y Presupuesto, que era la área de egresos de Hacienda, que era de la Madrid, el de la Madrid. David Ibarra le decía, momento señor, hay que administrar bien la riqueza que estamos generando, hay que irnos paso a paso. El otro le decía, en la nómina de Pemex cabemos todos, vamos a darle y vamos a aprovechar. Con singular alegría. ¿Qué fue el resultado final? Que el precio del petróleo tomó su nivel, nuestra deuda subió de 20,000 a más de 100,000 millones de dólares, o sea, 80,000 millones de dólares en un solo sexenio, ¿sí? Se quedó mucha infraestructura a medias, sí se logró gracias a que el ingeniero Díaz Serrano, mis respetos, es un señor ingeniero que todos los que saben de petróleo lo respetan, lo reconocen, porque gracias a él lograron todavía impulsar la producción petrolera a que siguiera creciendo y crecía, aprovechar cantería, aprovechar muchas cosas. Pero ¿qué fue el no escuchar la prudencia, la voz de la prudencia? Que después en un evento que tuvimos en la contaduría en Acapulco, estuvieron los dos y de algún modo se reconocieron esas cuestiones, y así lo dijo la noche. Bueno, dice, es que siempre es mejor visto el que lleva las buenas noticias. Claro, toda la vida. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Continuamos en su programa Líderes de Opinión, platicando con el contador Mario Humberto Ortiz Sotelo. Y estamos hablando sobre la situación del país. Mario, hay algo que me preocupa, por ejemplo, acabo de enterarme que, y eso se enteró todo el mundo, hay un recorte importante por ejemplo, en el presupuesto del Distrito Federal, y a las patrullas de policía les van a recortar el 30% del combustible. En una ciudad donde los índices delincuenciales van hacia arriba, pues creo que es un absurdo. Imaginémonos que una patrulla empieza a perseguir a unos asaltantes y se queda tirada por falta de gasolina. Eso me parece aberrante. También hay otros recortes que se han hecho. Estuve viendo las noticias sobre, por ejemplo, el entrenamiento para los atletas de alto rendimiento, donde no sé cómo van a hacer sus ejercicios, les han bajado el monto de la beca. Por ejemplo, la alberca no le gastan en gas para calentar un poco el agua, entonces no pueden entrenar ahí. Han apagado las luces de una buena parte de las instalaciones. A las mujeres que las tienen concentradas en un edificio, en dormitorios para mujeres, las han concentrado ahora con los varones para tratar de ahorrar recursos. Y sin embargo sale una ocurrencia donde dicen, en donde estaba el antiguo aeropuerto de Texcoco, el que se estaba construyendo, pues ahora lo vamos a inundar, vamos a hacer un lago, y vamos a invertirle ahí o a gastarle 1,600 millones de pesos. Yo no logro entender cómo es posible que, por un lado, hay recortes en áreas que consideramos prioritarias, como son, por ejemplo, la seguridad pública, y por otro lado, hay ocurrencias que cuestan muchísimo dinero. Y aparte, en el caso de estos aeropuertos, vemos incluso violaciones flagrantes a la ley. A nosotros, te hablo de ti y a mí, nos tocó vivir un ejemplo en Manzanillo. Incluso tú fuiste a poner la primera piedra de la terminal que se iba a ampliar, pero afectaba la laguna de Tapextles, no sé si recuerdes, y entonces los estudios no puedes afectar esa laguna porque se comunica de manera subterránea con todo un sistema lagunar y esta es su salida al mar, y no se hizo, y ahí está, se preservó la laguna. Hubo que cambiar todo el proyecto, a ganarle tierras enfrente, a hacer toda una infraestructura ganándole al mar, mucho más cara. Pero con un beneficio social. Así es, y nadie dijo nada, bueno, ni modo, pues es la ley, es el medio ambiente, hay que cuidarlo, y Manzanillo opera bien, efectivamente con un costo de inversión mucho mayor al que se hubiera logrado, pues, si nomás tapamos la laguna y ya. Y si que la ve alguien en Google es una laguna, dice, oye, pues no era tan grande, ¿no? Por eso se pensó que se podía hacer fácilmente, pero los estudios de impacto ambiental no lo puedes hacer, porque no hay modo de que remedies los daños que vas a originar al sistema lagunar. Y no se hizo, se corrigió y se siguió adelante. Esas cuestiones
no deben de pasar por alto. Por eso es que la sociedad se molesta cuando oímos que, pues aunque no hay estudios, se empieza, se inicia. No debe de ser así las cosas. Pero no solamente faltan estudios suficientes en cuestión de medio ambiente. Hay, por ejemplo, en Santa Lucía problemas donde el acuífero de donde se extrae agua está teniendo un déficit gigante a tal grado que se va a agotar. Pero por otro lado, hay problemas desde el punto de vista técnico. Hay un cerro que no estaba considerado en el proyecto o no lo habían visto. Y hay algo más, no está todavía, llamémosle con el visto bueno, ese aeropuerto de organizaciones internacionales que tienen que ver con el transporte aéreo. Esto pues nos lleva a correr el riesgo de que si esas organizaciones dicen no es viable desde el punto de vista técnico porque no tiene tal o cual característica y ya se lleva una inversión, claro, pues va a ser otra vez una inversión perdida. Así, no se debe de iniciar esa inversión, y yo ahí aplauso para la barra de abogados, para los abogados que están por la vía legal promoviendo, y no se vale que se les descalifique ni se les tilde de fifís o de mafia del poder. Ayer dijeron que quieren, bueno, esto ya se acaba de decir que son unos cretinos. Sí, no, las leyes están para respetarlas. En su momento fueron propuestas, fueron analizadas por las cámaras con mucho detenimiento, por cámaras mucho más plurales de las que tenemos ahorita, y simplemente vemos que se buscaba el bien público, y no creo que a nadie le haya perjudicado le hubiera favorecido ponerle trabas a algo, ¿no? Se buscaba seguridad, se buscaba protección del medio ambiente, y la misma ley que también trae como principio que haya viabilidad financiera, ese es otro estudio que tampoco está hecho. Eso es lo que no se puede pasar por alto. Hace 2 días en el periódico El Financiero sale una declaración del secretario de Hacienda criticando al ferrocarril interurbano Toluca-Ciudad de México. La crítica, yo no digo que esa obra se haya hecho bien, tomando en cuenta los antecedentes y la forma que se hacían las cosas. De altísima corrupción. Yo estoy convencido de que si buscamos corrupción va a haber corrupción. Finalmente él estima que de 60,000 millones que iba a costar se va a ir a 90,000 millones. Es un ferrocarril de 58 kilómetros que va a atender entre 230 y 270 mil pasajeros día. Bueno, y efectivamente, qué bueno que este es un ejemplo de obras que no se deben de hacer, de obras públicas que no se deben de hacer. Ese mismo ejemplo se lo aplico al que afortunadamente ya modificaron el trazo, pero simplemente lo van a hacer menos viable, es el Tren Maya. Le acaban de recortar creo que 500 kilómetros. No. Le recortan de Cancún a Tulum. O sea, de Valladolid, en lugar de llegar a Cancún, se va a cortar hacia Tulum, para pasar por Cobá y llegar a Tulum. Pero el espacio que era el más fuerte, pero que estaba lleno de problemas, que es Cancún-Tulum, es el que iba a dar el mayor aforo de pasajeros. Pero tenía el gran problema de que ¿de dónde lo voy a sacar de Cancún? ¿Del centro de Cancún o del aeropuerto de Cancún? Si lo saco del aeropuerto, hago que la gente que quiera tomar ese tren, en lugar de tomar el ADO en el centro, tiene que viajar hasta el aeropuerto, que es tarifa cara por ser zona federal. Perdón, se me olvidó apagar este aparato. Perdón. Cuando lo quieren apagar, luego no se apaga. No se apaga. Entonces, el problema está en que ese tramo era muy contradictorio. Ahora, si lo hago dentro de Cancún, ¿dónde? Hay que destruir el centro, pues no sé, fue bien planeada la supermanzana, pero no tiene contemplado que tuviera una entrada férrea. Entonces, ese problema enorme hace que no fuera viable. Luego el problema de taxistas, que a la hora que se vieran afectados, pues no iban a dejarse desplazar por un tren. Todo eso ya se solucionó. Ahora ya nomás nos queda, comparando contra el tren de Toluca, Ciudad de México, lo que llamamos un análisis simplista financieramente, no quiero entrar en muchos detalles, se llama CAPEX, entre el número de pasajeros y entre el número de kilómetros, para sacar un indicador pasajero, kilómetro, costo de inversión, que es el que llamamos CAPEX, del inglés Capital Expenditure. Entonces, ¿cuánto es el gasto, cuánto es la erogación de capital? Y si ustedes dividen 90,000 entre 58 kilómetros y entre el número de pasajeros, vamos a ponerle 260,000 promedio,
Pueden hacerlo por 12, protección 65 días al año, por lo que sea, pero finalmente más es un indicador. Y lo hacen igual con aquel tren que va a costar, dicen que ahora ya nos va a costar 150,000 millones. Yo lo dudo, pero a la hora que llegamos al factor pasajeros, va a ser muy bajo, va a ser muy bajo. No hay estudios, pero el aforo de Campeche, Escárcega, Chetumal, yo lo recorro cada año por lo menos 2 veces. Y es apacible manejar eso, no hay tráfico, no tienes problema para rebasar a nadie, no hay problema de desplazamiento. Calakmul está muy abandonado y hay buenas carreteras, no es porque no haya comunicación, simplemente son lugares apartados para la gente como que a veces busca la paz de la selva, pero nada más. El que le pongamos un tren, pues irá que se incrementen, pero no vamos a tener el aforo de personas que hace que esta ecuación que yo diga, los 150,000, entre el número de pasajeros y entre todos los kilómetros, me va a dar carísimo. Y eso no lo hace viable. Ese es un indicador simple. Ya si se hacen más fuertes, tampoco da. Pero si desde el primero no te da casi 3 veces más caro que el que dicen que fue una mala inversión, que es el de Ciudad de México, Toluca, me da 2.5 veces más caro. Entonces, ¿por qué? Totalmente inviable. Porque no hay viabilidad financiera. Y ahora le quitaron la pechuga, lo que iba a dar más ingresos, y que ni siquiera eso era viable, el tramo Cancún-Tulum, que se estima que podía dar 30,000 pasajeros diarios. Sí, seguimos a nivel de ocurrencia. Entonces, yo espero, sí veo un cambio positivo, bueno, ya esto no. Ahora vamos a seguir viendo, tratando de coadyuvar para que no haya derroche y para que se hagan inversiones inteligentes de veras. ¿Qué sí se debería de hacer viendo el problema que tiene ahorita Mérida? Una terminal de gas en progreso para abastecer gas de Estados Unidos y después complementarlo con gasoductos que yo creo que ya existen. Lo que me preocupa a mí, lo vamos a ver después de una pausa, es si tenemos problemas de generación eléctrica, ¿por qué no continuaron con las licitaciones? Hay empresas que pues han invertido mucho dinero, tienen mucha tecnología, conocen el mercado de generadores eólicos. Hay empresas que podían invertir y ayudar de esa manera a satisfacer la demanda, pero ahora con la cancelación de las licitaciones, pues me da la impresión que están pretendiendo que Comisión Federal de Electricidad, que Pemex, que no tiene recursos, le metan dinero, que no sé dónde van a sacar. Vamos a una pausa y lo comentamos al regreso. Continuamos en su programa Líderes de Opinión, platicando con el contador Mario Humberto Ortiz Sotelo, y estamos platicando sobre las decisiones que esta nueva administración ha tomado, me refiero a la administración federal, que en algunos aspectos, sobre todo desde el punto de vista económico, una cosa es lo que se anuncia y otra cosa es lo que se hace. Se habla, por ejemplo, de que van a invertir los empresarios 34,000 millones de dólares, han firmado un papel, un convenio, un acuerdo, pero pues por otro lado están cancelando las rondas petroleras, están cancelando las licitaciones que tenían que ver con la generación de energía eléctrica y también se acaba de cancelar, tengo entendido, el Metrobús en Durango, sí. En una votación a mano alzada entre un grupo de personas que fueron a un evento donde estaba el presidente, pero no eran personas que dieran una opinión imparcial, eran representantes de los taxistas que no quieren que haya un medio de transporte que les haga la competencia. Han antepuesto el interés personal al interés colectivo. ¿Y esto a qué nos llevó? A que el presidente en una votación a mano alzada dijo que se cancelaba el proyecto, pero que ya tenía estudios y tenía un presupuesto. Se viola la autonomía de los municipios y de los estados. Esa obra no es una obra federal. Esa obra debe ser potestad y decisión de los estados y del municipio correspondiente. No puedes querer acaparar todo, hay que delegar y hay que dejar que la gente haga, y menos exhibir y denostar a los funcionarios públicos con una lapidación a mano alzada.
de gente que incluso primero ya vimos cómo fue a gritarle y a abuchar al gobernador. Entonces todas esas cosas no se valen, hay que hacer las cosas bien hechas. Él pide después aplausos, pero no debe ser así. Hay que respetar los órdenes constitucionales, los niveles de gobierno. Siempre es por cortesía, siempre es por conveniencia. El problema fuerte que yo veo es una actitud de considerar que todo lo anterior estaba manchado de corrupción, ¿sí? Todo. Entonces, yo tengo muchas personas intachables, porque las conozco muchos años, que hoy tienen 0 contratos, porque su único pecado fue haber trabajado con poco, mucho, en regímenes anteriores. Entonces, esos ya no. Quedaron marcados. Quedaron marcados. Y ahora se remedia para que ni siquiera tengan la posibilidad de volver a llegar con asignaciones directas. Peor tantito. Ya no voy a ir a la licitación porque se me vayan a colar otra vez los llantes y me mete un problema legal, entonces me voy por asignación directa. A quienes no tienen experiencia, empresas que se acaban de constituir, porque antes se buscaba, oye, pues una empresa, mira, esta empresa se constituye, ya lleva tantos años, ya sobrevivió, ya contribuyó, ya pudo hacerla. No, ahora si vienes de mucho antes, tu currículum te puede aplastar y puedes quedar eliminado precisamente por tener suposiciones que participaste en esquemas corruptos en administraciones anteriores. Esos son los problemas que hoy enfrenta México y que consecuencia de ellos, no de una mala decisión y una mala leche de las calificadoras, siguen viendo que nuestro crecimiento económico va para abajo, nuestras calificaciones crediticias van para abajo, porque claramente así son. Yo diría a mi hijo, pero si sigues queriendo gastar en lo que no te va a dejar dinero, estás empeñado en seguirte juntando para hacer negocios con los que no han hecho nunca nada en su vida, pues hijo, yo no te pronostico que vas a tener éxito. No te presto ya, no te voy a dar dinero porque te vas a acabar el patrimonio de la familia. Y entonces, así es lo que pasa. Claro, las calificadoras son muy frías y yo nomás califico para que el inversionista sepa el grado de riesgo conocido o proyectado en base a toda una metodología que no es cierto que sea una metodología de hace 20 años. Esa metodología se va actualizando constantemente, como todo en la vida cuando se está organizado. La profesión contable a la que orgullosamente pertenezco, cada año nos juntamos con organismos interamericanos y con organismos mundiales a ver cómo es que podemos adecuar los estándares contables a buscar cada vez que la información sea más certera, más veraz, más útil para la toma de decisiones. Y así funciona el mundo organizado, así funcionan los grandes países. Otra característica que tienen es que toda la obra empresarial casi no participa el gobierno, porque se ha demostrado que el gobierno, ya que su función primordial es otra, entra en conflicto de intereses a la hora de administrar una empresa y no se vuelve el administrador idóneo. Es mejor que administren empresarios, lo que es empresario, lo que tiene un carácter empresarial, lo que va a buscar una inversión con un flujo de retorno y, si se puede, una utilidad razonable, y yo simplemente soy el órgano regulador. De lo que ganes me vas a compartir impuestos, ¿sí? Vas a generar empleos, vas a tenerte a toda esta legislación de control ambiental, de reglas económicas, de reglas financieras. Todo esto es yo soy rector, tú eres ejecutor. Ese es el binomio, la verdadera función de cada quien. Sí. Hace tiempo también mencioné cómo cuando Franklin Delano Roosevelt saca de la Gran Depresión a los Estados Unidos, de la depresión del 29, él inicia en 32, si mal no recuerdo su mandato, y empieza a hacer mucha obra pública, entre ellas el sistema de generación de electricidad del río Columbia en el estado de Washington y el sistema del río Tennessee, y todo eso al final el Congreso, pero no lo puede administrar el Estado. Qué bueno que lo hizo, qué bueno que invirtió, pero lo tiene que licitar y que lo pueden organismos privados, porque si no el gobierno se distrae en su principal actividad, que es la administración del bienestar de toda una nación, defenderla, defender sus fronteras, vigilar y ejercer toda lo que debe ser el control del ejercicio profesional, del ejercicio empresarial, otorgando las mayores libertades que sean posibles, pero siempre en beneficio de toda la comunidad, de todo el pueblo, de toda la nación. Pues yo creo que eso se debe fundamentalmente a su éxito. Aquí normalmente nuestros gobiernos les da de repente por resolver problemas de la comunidad
pero en lugar de alentar a los empresarios, al sector privado, para que tome las riendas de ese problema y lo resuelva con sus recursos, arriesgando su dinero, se pone el gobierno a hacerle al empresario, crea una empresa, la administra mal, para que no se vea mal las pérdidas que tiene, pues las cubre con dinero del gasto público. Y en la época de López Portillo, en la época de Echeverría, llegamos a tener casi 800 empresas paraestatales. El gobierno, hay que recordarlo, manejaba los cines, llegó a manejar los bancos, tenía creo que hasta un cabaret. ¿Qué más hacía? Teatros. ¿Perdón? Teatros, tenía equipos de fútbol. Tenía equipos de fútbol, tenía también una empresa, me parece que tabacalera, y bueno, pues simplemente reventó porque todo lo administraba mal, hubo un enriquecimiento inexplicable de políticos, administradores, etcétera, que nos llevaba a una profunda crisis económica que se tradujo en devaluación. Pues no nos olvidemos, cuando la banca fue nacionalizada, generó el FOBAPROA, acabó siendo el problemón del FOBAPROA, que no lo vamos a acabar de pagar ni entre nosotros ni nuestros hijos, y ahí se quedará. ¿Por qué? Por haberle dado a administrar a políticos, lo que no es de uno, lo que el cuero, dicen que duele más el cuero que la camisa. Si nomás es mi camisa, no te pasa nada, no importa. Presto, sí, y aparte si no tengo yo la formación bancaria, le voy a prestar a mi compadre, le voy a prestar esto, voy a usar garantías que no califican, y consecuentemente eso voy a llevar al quebranto que se llevó a toda la banca. Así fue. No hubo banco que se salvara de eso. Mario, hay un tema que sigue siendo actual y es la política migratoria que ha seguido el gobierno mexicano. Esta política que para mí ha sido un desastre, porque han abierto las puertas. Alguien me dice, no puede haber abierto puertas porque simplemente en la frontera sur no hay puertas. Cada quien entraba y salía según le convenía. Pero desde finales de la administración anterior, dejaron entrar a cualquiera sin un control, sin un registro adecuado que nos permitiera saber quiénes son, a qué se dedican, son gente de trabajo, son delincuentes, son maras salvatruchas, no sabemos. Entonces los dejaron entrar en una decisión totalmente demagógica hasta que el problema escaló, porque entraban aquí pero con la intención de brincarse para el otro lado. Y el vecino molesto porque a través de nuestra casa estaba entrando migración a su país, desde luego migración no deseada, porque era indocumentada y además ilegal. Han dicho que el término ilegal es muy duro. Pues es la verdad, quien no lleva papeles no cumple con las leyes, y quien no cumple con las leyes no cumple con la legalidad, y el que no cumple con la legalidad hay que llamarle las cosas por su nombre, son simplemente ilegales. Pero eso nos vas a platicar después de una pausa. Estamos en la parte final de su programa Líderes de Opinión y estamos comentando diversos tópicos con el contador Mario Ortiz Otelo. Antes de la pausa que acaba de transcurrir, le comentamos el tema de la migración descontrolada totalmente que se ha tenido o que se había tenido hasta todavía hace unos días en nuestra frontera sur, problema que no inició en esta administración, sino desde finales de la administración anterior. Había ya luces de alerta que indicaban que se nos venía un problema encima, porque estaban llegando muchos ilegales, muchos indocumentados, que simplemente al no poder entrar a Estados Unidos, que era el país donde deseaban ir, pues simplemente se nos iban a quedar aquí. Mario, tu opinión sobre el tema. Sí, cuando no hay un control y hay economías obscuras, se encuentra un área paradisiaca, un hoyo negro que puede encubrir muchas actividades. El cártel del Golfo y todo ese corredor se volvió un corredor de tráfico de personas, de tráfico de drogas, de tráfico de armas, incluso en un sentido o en otro, y entonces por eso es que tenemos estos estados tan rezagados y con tanto índice delincuencial, porque por muchos años se permitió que se transitara libremente por todos esos estados, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas, esos
y integraron todo un libre paso que permitió que por ahí se metieran drogas, armas, personas, etcétera, etcétera, y que ahora quererlo controlar se vuelve aparentemente es un difícil. problema ya desbordado, Sí, entonces sí. van a tener que aplicar medidas bastante radicales para controlarlo. Así se dice, el que no se atiende un problema de falta de circulación, te tienen que amputar después la mano o el brazo, o si no te va a costar toda la vida, ¿no? Entonces, hay que amputar, hay que ser enérgicos y hay que resolver el problema. No puede entrar nadie libremente a tu casa sin cumplir unos requisitos de por lo menos saber quién está yendo a la mesa, ¿no? Hasta en la fiesta, sabemos que se meten, ya le decía Chava Flores, los gorrones, entonces hay que tener cuidado para que no vaya a pasar esa cuestión, porque aparte atenta mucho contra los connacionales que ya tenemos en la pobreza. Resulta que dice, lo ha mencionado el presidente, que a los que vengan, creo que también eso fue un error, les iba a dar una visa de trabajo, les iba a dar un salario, les iba a poner a construir el Tren Maya. Luego ha dicho que los que regresen a Estados Unidos les va a dar empleo, les va a dar salud, les va a incorporar el sistema de salud, les va a dar alojamiento y alimentos. Pues yo aquí me pregunto, ¿y los mexicanos que carecen de empleo, de servicios médicos, de un lugar donde vivir? ¿Y los mexicanos qué? No, y pasa esto, vamos a pensar en la tía buena, que llegaba a la feria, no se preocupen, donde comen uno, comen dos, como también lo dijo. Sí, pero bueno, aquí dijo que donde come uno, come 1 millón. Sí. Yo me parece que fue y luego que dice, y aquí es cama de pared a pared, así se decía. De rincón a rincón, todo es colchón. ¿Y cuáles eran las consecuencias? Pues que nadie descansaba, nadie dormía a gusto, todos estaban acalorados, había muchos roces y acá al rato ya nadie quería quedarse ahí porque no era vida eso, ¿no? Yo siempre he dicho al revés, de un pollo una persona come y sobra, 2 comen a hartarse y 3 van a comer suficiente, 4 es el límite, 5 ya se va a quedar alguien con hambre. O se va a tener que comer las plumas. Y si le seguimos, pues entonces ya el pollo, que era un alimento suficiente, ya no fue suficiente. El único modo que se pasa es generando más. Y primero, el que es buen juez por su casa empieza, así como las escaleras hay que barrerlas de arriba para abajo. Bueno, primero vamos a empezar con resolver nuestro problema. Con esto quiero terminar. Siempre decía un maestro, si cada individuo es capaz de resolver sus problemas, ¿sí?, de tener dónde vivir, cómo protegerse de la intemperie, qué comer, cómo prepararse, cómo educarse, cómo atender sus necesidades, ese hombre, en la medida que ya no esté nada del lo indispensable, ya tiene una cierta riqueza. Y si ese es capaz de hacer que eso mismo le pase a su pareja, a sus hijos, esa familia ya no está en la pobreza. Y si un número de familias hacen que todas salgan de ese problema, pues esa colectividad, esa comunidad, esa colonia ya lo logró. Y si muchos de esos lo hacen en todo el municipio, ese municipio ya la hizo. Y si todos los municipios del estado lo hacen, el estado ya la hizo. Si todos los estados lo logran, ya. La tarea debe ser de abajo hacia arriba, pero si le damos más cargas, menos van a poder. Cada quien tiene que tener la capacidad de ir resolviendo su problemática. Ese debe ser el quehacer del gobierno. Te voy a dar los medios para que tú, con tu trabajo, tu esfuerzo y tu preparación, puedas ir alcanzando esa solución a tus necesidades tuyas y de las que te rodean en primera instancia. Cuando todos logremos eso, vamos a tener una nación poderosa y entonces a lo mejor sí podemos decir vamos a ayudar a los demás. Pero la verdad, dije la vez pasada, causa de las causas es causa de lo causado. Lo que hay que atacar es la causa inicial, que son malos gobiernos que están en los países que están expulsando gente. Ahí es donde debía haber la tarea fuerte de la ONU, de la OEA, de todas las comunidades, para decir, momento, esos gobiernos que están expulsando gente de sus países no pueden seguir siendo gobernados por ese equipo. Todos los gobernantes deben tener la obligación de principio de derechos humanos de hacer que su población pueda existir de manera satisfactoria en la tierra que lo vio nacer. Esto es, muy importante. Ahorita México se está quedando con un paquete que, de problemas que al final, si bien fue laxo al permitir el acceso indiscriminado de personas que venían sin papeles, etcétera, pero hay un responsable originario que son los gobiernos de esos países que se han dedicado a
los funcionarios a explotar a la gente, que están en pugna constante, que ha habido problemas de tipo social muy severos, que ha habido revueltas en Centroamérica, manifestaciones que han costado la vida, y esto, la vida de las personas, de los manifestantes, y entonces todo esto va abonando poco a poco la falta de oportunidades a que la gente tenga que buscar o busque estar en un lugar mejor. Y no buscan venir a México forzosamente, buscan ir a Estados Unidos. Nada más que Estados Unidos, a pesar de que es un país muy grande, con muchas oportunidades, también tiene que regular el ingreso de migrantes. Es un país de leyes y simplemente, nos guste o no, tiene el derecho a decidir quién entra a su casa y quién no. Que no sé quién y bajo qué condiciones. Es un derecho también de las sociedades. Las sociedades que se han esforzado pues tienen un esquema, un marco legal y lo respetan y obviamente exigen que los demás, los de fuera, lo respeten. Mario, para terminar, una pregunta, digo, para que quedemos en algo positivo a pesar del panorama gris que se ve. ¿Qué debemos hacer los ciudadanos para poder tratar de que las cosas cambien para mejorar? Vemos que los gobiernos, de manera aislada, pues podrían tener en algunos casos buenas intenciones, pero poco van a poder hacer si no cuentan con un respaldo ciudadano. Y ese respaldo ciudadano no debe ser un respaldo solamente desde el punto de vista anímico, desde el punto de vista de euforia, sino además un respaldo ciudadano porque quienes conocen cómo se maneja la economía consideren que está el gobierno tomando decisiones que están facilitando la inversión, generando empleos productivos, etcétera. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos para tratar de que las cosas mejoren? Definitivamente la única solución que veo es lo que yo he llamado la Contraloría Social. Que se organice la sociedad a través de, sean asociaciones de colonos, asociaciones de padres de familia, colegios profesionales, entidades empresariales como las cámaras, la Coparmex, todos esos, y participar en grupos donde exijamos a los gobernantes cumplimiento de la transparencia, de la honestidad, del gasto, todo eso. Suplir a los congresos que tendrían esa función y no le están haciendo. Entonces hoy la Contraloría tiene que alzar su voz, pero tiene que ser una voz fuerte, una voz que represente realmente a todos los extractos de padres de familia de una escuela, colonos de X fraccionamiento o jefes de manzana, pero todos con una ganas de exigir lo que es obligación del funcionario público, que es la rendición de cuentas y el ejercicio de su función de una manera clara, transparente y planeada. Eso es lo que tenemos que hacer ya. La sociedad civil tiene que organizarse, la ciudadanía tiene que organizarse. Hay quienes dicen más ciudadanía y menos gobierno. Eso es lo que necesitamos. Pero además hay otra cosa elemental que no se nos debe de olvidar jamás. Esto hay que estarlo repitiendo porque a nuestro pueblo se le olvida con mucha facilidad. Hay que salir a votar cuando hay elecciones. Me parece a mí aberrante totalmente que acaba de haber en el país elecciones, para decirlo concretamente, en 2 estados, Puebla y Baja California. Y ha salido a votar solamente el 30% de la población. Sí. El 70% o casi el 70% se abstuvo. Yo creo que es cuando la ciudadanía actúa de esa forma con tanto desinterés, pues simplemente está permitiendo que lleguen al poder no los mejores, no los más calificados, sino los que tienen el control, ya sea vía dádivas, vía ofrecimientos que a la larga no se van a poder cumplir, de unos grupos que están esperando recibir todo gratis, todo a base de apoyos, todo a base de subsidios por parte de las autoridades. La falta de votos está haciendo que lleguen representantes a ser gobernadores con menos del 20%, o sea, con menos de la quinta parte de la población electoral apoyándolos. Si ese es de la población que tiene credencial de elector, pues a lo mejor viene siendo con el 15% de la población total. Ahora,
termino con esto, también que necesitamos no votar por los partidos, hay que votar por las personas. Y hay que decirles dónde va a ser tu casa como diputado, y quiero que vengas y quiero platicar contigo, quiero que nos informes. Eso es lo que debe hacer una sociedad, debe ser participativa. ¿Para qué? Para lograr subir el nivel de la del gobierno. Conclusión, los ciudadanos tenemos que participar más si queremos que este país salga adelante. No hay de otra, tenemos que participar de manera propositiva, de manera respetuosa, pero también exigiendo lo que como ciudadanos tenemos derecho a exigir. Así sea. Muy bien, Mario, interesantísimo. Te agradezco mucho que hayas aceptado ser reincidente y venir en 2 programas seguidos. Con muchísimo gusto. Yo creo que los conceptos que tienes están muy claros y confío en que algunas conciencias se muevan. ¿Para qué? Para cambiar. ¿Para qué? Para cambiar. Para cambiar, para mejorar. El país que queremos, el país que anhelamos, el país que soñamos, es un país que tenemos que construir. Y tenemos que construirlo con nuestra dedicación, con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, con nuestro entusiasmo, a pesar de los políticos. Una de Churchill, dice, el que no tiene la capacidad de cambio no va a cambiar nada. Bueno, pues de tarea. Muchísimas gracias. Les agradecemos mucho el favor de su atención, esperamos que hayan disfrutado de esta plática y hacemos el compromiso de que Dios mediante, el próximo sábado tendremos otro invitado a su programa Líderes de Opinión. Mientras tanto, lo único que deseamos, Mario y un servidor, es que tengan todos un excelente fin de semana. Hasta pronto.